Biomecánica de las técnicas deportivas. Anatomía y cortes del calzado deportivo. Hola, en este vídeo vamos a hablar de la anatomía del calzado para poder describir sus diferentes partes y por otro lado de los cortes que haremos con referencia anatómica de la persona, pero en el propio calzado deportivo. Las diferentes partes las vamos a dividir en hormado, material de corte, contrafuerte, entresuela y suela. El hormado es la primera capa que se viste del calzado y se hace respecto a un negativo que llamamos horma. Con respecto al hormado tenemos que saber si es más recto o más curvo respecto a la forma. Y por otro lado tenemos que considerar si en la parte inferior tiene una capa que nos aísla del suelo, de tacos, de piedrecitas, etcétera, que llamamos palmilla, o si es un hormado que llamamos de tipo completo sin palmilla. Por lo tanto, dos consideraciones respecto a la forma y respecto a la construcción, a los materiales del hormado. Respecto al material de corte, que es lo que hoy en día se le denomina a veces como upper, la parte superior del calzado, hemos de considerar cuál es el material base con el que está hecho, los refuerzos, tanto en número y con qué material se hacen, sea cuero, sintético u otro, y los sistemas que tenga el calzado de fijación al pie, sea con cordones o sea con cualquier otro sistema. El contrafuerte es una pieza más o menos rígida que de forma clásica va situada en la parte posterior del calzado y cuyo objetivo es mantener la forma, que no se deforme fácilmente. También se puede colocar a veces en los laterales posteriores o en la puntera, por ejemplo, en calzado laboral, para evitar hacerse daño cuando hay una caída de una pieza. La entresuela o mediasuela es la parte de calzado que hay por debajo del material de corte y por encima de la suela. En ella deberemos considerar el material base del que está hecha y, por otro lado, los sistemas de amortiguación que tenga incluidos. Y finalmente llegamos a la quinta y última parte de la anatomía que hemos descrito del calzado deportivo, que es lo que denominamos suela. Es la parte del calzado que entra en contacto con el suelo, que está por debajo de la entresuela o mediasuela, y en ella deberemos considerar la forma, tamaño, disposición de los tacos, relieves o clavos. Y para acabar vamos a definir 3 planos de corte con referencia a los planos anatómicos, pero descritos sobre el calzado deportivo. El plano de corte frontal es un plano que cortará el calzado de arriba a abajo, es decir, cráneo caudal o distal, y de un lado al otro lado, es decir, medio lateral, como se puede ver en la imagen hecho el corte sobre el propio calzado deportivo. El plano de corte sagital cortará en dirección cráneo caudal y antero posterior, como se puede ver también en el vídeo que acompaña. Y finalmente tenemos el plano de corte transversal, que cortará en dirección antero posterior y medio lateral. Pues hasta aquí este vídeo dedicado a hablar de la anatomía y planos de corte del calzado deportivo. Espero que se haya entendido muy bien. Hasta luego.